Bien, queda un minutito. En Zoom voy a ir compartiendo la pantalla. Por aquí. Tenemos Zoom. Bueno, pues, oye, unos cuantos. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Vale, los que estáis conectados al Zoom, yo tengo la pantalla compartida. Estaría bien, Jesús, si me dijeras si se ve perfectamente. Ujú. Se ve todo ok. Vale. Lo pregunto porque tengo abierto tanto el chat como la lista de participantes para ir admitiendo gente y no sé si a eso a vosotros os influye en que no se vea toda la pantalla o veis la pantalla completa. Ana me dice que todo perfecto. Nuria se nos une también al directo de Instagram. Vale, pues si se ve todo ok y ahí no también me dice que todo ok, pues yo creo que podemos arrancar, ¿no? Tenemos ya unos cuantos eh, conectados. Eh, venga, pues vamos a arrancar. Eh, Simplemente saludaros a todos, daros las gracias por estar conectados hoy aquí, ya sea a través del directo de Instagram, ya sea a través del Zoom. ¿Sí? Lo hemos decidido hacer así de esta forma, pues porque no nos poníamos de acuerdo directamente, no nos poníamos de acuerdo si era mejor hacerlo por Zoom, si era mejor hacerlo por Instagram. Instagram está claro que tiene un alcance mucho más directo porque es mucho más sencillo para vosotros, me conecto al directo y andando, pero yo también quería enseñaros una serie de fotografías, y entonces por eso también hemos decidido hacerlo por Zoom para que bueno, pues pudiéramos compartir algunas fotografías. Las fotografías, a ver, tampoco os preocupéis los que estáis siguiendo esto por Instagram, porque simplemente cualquiera de las cosas que yo os voy a mencionar, si al lado tenéis un Google y estáis directamente ahí googleando lo que os estoy comentando, pues lo vais a ver sin problema. Eh, este tema mm, que hemos sumado a las charlas de sociedad histórica que arrancamos ya en diciembre, precisamente con una charla muy interesante que nos ofreció Mercedes González sobre identificación de momias en el Antiguo Egipto y demás, pues este tema lo teníamos muy pendiente desde hace tiempo. El problema soy yo, lo reconozco, porque he tenido demasiados viajes, porque he estado muy desconectado, eh, bueno, pues porque no he parado. Esta charla la queríamos haber dado en el entorno de Navidades. De hecho, se anunció, no con este título, de 7 evidencias arqueológicas de la existencia de Jesús, sino que se anunció como 7 errores que cometemos cuando montamos el Belén en Navidad en casa. Y bueno, pues finalmente no se pudo realizar esa charla y la hemos retomado hoy porque es un tema que mucha gente nos estáis pidiendo. Fijaros si me lo estáis pidiendo que desde la cuarentena, estamos en 2023, vamos para 3 años ya de la famosa y dichosa cuarentena. Durante la cuarentena, en esos directos de Instagram que yo solía hacer todos los días a las 7 o las 8, no me acuerdo cuándo era, antes de salir a aplaudir, eh, yo hice un directo, una charla en el que comentaba bueno, pues estas cuestiones sobre las evidencias históricas de Jesús y desde entonces me lo seguí pidiendo. Y por eso habíamos decidido ya desde el año pasado, no solamente retomar el tema, ¿no? y actualizarlo, sino que el año pasado, ya post pandemia, por fin pudimos volver a viajar a Israel. El año pasado estuve, eh, creo que fue en el entorno de mayo, algo así, antes del verano. Pudimos volver
a viajar, podemos volver a Israel y a Tierra Santa y a la zona de Palestina. Y bueno, retomamos un poco el pulso de ese lugar, de ese destino al que he viajado muchísimo, y nos lanzamos a retomar también las expediciones por Israel y por Tierra Santa. Entonces, bueno, teníamos esta charla pendiente de retomar las cuestiones sobre el Jesús histórico y las hemos resumido en estas 7 propuestas arqueológicas o 7 evidencias arqueológicas que yo os voy a comentar y que vamos a poder incluso comentar y debatir, si queréis, aunque existe alguna más. Alguna más. ¿Por qué hemos elegido estas 7? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque estas 7 son muy evidentes y son muy visibles. Y cualquier viajero a Israel y cualquier viajero a Tierra Santa, si sabe cómo viajar y sabe dónde ir, se las va a encontrar. Claro, el problema de los viajes a Israel y a Tierra Santa es que la mayoría de las veces están muy ligados o muy vinculados a una peregrinación. La mayoría de las agencias de viajes que viajan a Israel te están ofreciendo una peregrinación. Y eso supone pues, que, y quieras o no, te vas a comer todos los lugares que son religiosos, todos los lugares que son sagrados, que está muy bien, que por supuesto hay que verlos, que por supuesto hay que conocerlos, pero digamos que ofrecen una visión muy sesgada de la historia. ¿Por qué? Pues porque están basándose en una cuestión, dejando al lado ya el marketing de la propia iglesia, ¿vale? Pues se están basando en una cuestión muy literaria, es decir, desde la visión mítica que ofrecen las Sagradas Escrituras. Nosotros lo que planteamos es un viaje mucho más arqueológico, mucho más histórico y que nos permita ahondar o abordar pues otro tipo de evidencias que están más que debatidas y más que aceptadas ya por la mayoría de los expertos que se dedican o que nos dedicamos a las ciencias de la religión. No hablo ya de grandes expertos, hablo de cualquiera que haya hecho una aproximación. Entonces, si estáis preparados, veo que somos un porrón ya por aquí, 70 personas o más, pues nos lanzamos con la primera de estas 7 evidencias arqueológicas, ¿vale? Y quienes estáis conmigo en Zoom, pues podéis ver cómo nos lanzamos al viaje. Nos lanzamos al viaje con este mapa de Palestina, cualquier mapa de Israel que cojáis que nos divida el territorio de lo que es Israel y la franja de Cisjordania, la franja de Palestina, nos puede servir, ¿vale? Yo lo que os estoy enseñando aquí en el Zoom es un mapa bastante antiguo, porque es un mapa que tenemos en la colección de Sociedad Histórica, y si hacemos una ampliación vais a ver la división territorial, y esto es muy importante, bueno, pues de época antigua, ¿no? Por supuesto tenemos la zona de Judea, al norte estaría Jerusalén, luego tendríamos Samaria y arriba Galilea, ¿no? Independientemente de que tengamos estas divisiones en base a las tribus, ¿no? De Manasés, Efraín, Dan, Benjamín y demás que yo os estoy mostrando ahora mismo en el mapa. Pero lo importante es que sepamos que existían antiguamente esas 3 divisiones, que son en la zona de Jerusalén, para que os hagáis una idea, tendríamos Judea, por arriba Samaria y por arriba Galilea. Bien, cualquier viaje que emprendamos, obviamente empieza por Tel Aviv. ¿Por qué? Porque está el aeropuerto. En realidad el aeropuerto está entre Tel Aviv y Jerusalén. Más o menos está por aquí, por esta zona. Entiendo que los que me estáis siguiendo por Zoom veis el cursor de mi ratoncito moverse por aquí entre Jerusalén, que está aquí, y esto de la costa. Aquí en la costa vemos que pone Jaffa o Jaffa o Jafo. Vendría a ser la parte más antigua de lo que hoy es Tel Aviv. Quienes me estáis preguntando si esto va a quedar subida a mi cuenta, no, va a quedar subido en la página web de Sociedad Histórica de Entunis. Bien, como digo, empezamos por Jaffa, por la zona de Tel Aviv. Es curioso porque en Tel Aviv, y esto muy poca gente a lo mejor lo sabe, o quienes hayáis estado allí a lo mejor sí lo sabéis, hay restos arqueológicos egipcios, de época de Tutmosis III. Claro, pensad que Tutmosis III llegó hasta Megiddo, que está aquí arriba, si lo estáis viendo en el mapa, aquí arriba está Megiddo. Pues hay restos arqueológicos que se pueden visitar.
Bien, lo que nosotros tenemos que hacer para ir en busca de la primera evidencia histórica que nos habla de Jesús y su contexto es subir por la costa, como estáis viendo en el mapa de Zoom, hasta este lugar que tenemos aquí, que se llama Cesarea de Palestina o Cesarea Marítima. Cesarea Marítima es esto, es un enorme yacimiento arqueológico a orillas del Mediterráneo que fue construido en época de Herodes el Grande. No tenéis que confundir Herodes el Grande con su hijo, Herodes Antipas. ¿Vale? Los dos son importantes en la historia de Jesús, uno por la época del nacimiento, porque Herodes el Grande está vivo cuando Jesús nace, y esto es muy importante, y hablaremos de ello también, pero muere muy pronto, durante la infancia de Jesús, y luego uno de sus hijos, Herodes Antipas, será el Herodes, bueno, pues del momento de la pasión, ¿no? Y de la muerte de Jesús. Bien, pues este yacimiento se remonta a la época de Herodes el Grande y fue un gran proyecto, ¿cómo decirlo? Logístico y tecnológico, porque fue uno de los puertos marítimos más importantes que se puso en marcha en todo el Mediterráneo. Tenéis que pensar que a Herodes lo que le interesaba era atraer influencia de Roma, le interesaba, por supuesto, llevarse a bien con el emperador de Roma, y lo que hizo fue construir una inmensa ciudad completamente romanizada, y esto también es importante, vamos a ir viendo en este viaje precisamente las diferencias entre las ciudades romanizadas y las que no lo son, ¿vale? Y veremos que Jesús se mueve generalmente por las que no lo son. Pues esta ciudad es una de esas ciudades romanizadas, con un trazado completamente cardodecumano y demás, con un gran hipódromo que se ve aquí a la derecha, construido prácticamente hoy a la orilla del mar, en la playa, con un enorme teatro, que de hecho a día de hoy se sigue utilizando, es como nuestro teatro de Mérida, se sigue utilizando para conciertos y para eventos bastante importantes. Y lo más interesante es lo que apareció durante las excavaciones del gran palacio que Herodes el Grande ordenó construir para sí mismo en esta región. Porque aquí, en Cesarea Marítima, aparece esta piedra. Apareció una piedra entre los escombros que nos está dando dos nombres propios que son muy importantes. El primero de ellos, que se ve arriba, si lo podéis leer quienes me estáis siguiendo por Zoom, se lee perfectamente el nombre de Tiberio. Es el emperador que rige sobre Roma y por supuesto sobre esta zona del Imperio Romano también, en el momento de la muerte de Jesús. Y junto al nombre de Tiberio, más interesante es la inscripción que se conserva justo debajo, que se intuye, arrancando desde aquí, una T y una I, que conforman el final de una palabra, que es Tius, T-I-V-S, Tius, y lo que viene a continuación, se lee mucho mejor, es Pilatus. Tius Pilatus. Pontius, nos falta el pon, que se ha perdido en la piedra, Pontius Pilatus. Es decir, tenemos un documento histórico que nos evidencia la existencia de uno de los personajes que nombran las escrituras, que es Poncio Pilato. Poncio Pilato, precepto de Roma en esta región, en la época o en el momento en el que gobernaba Tiberio. Es decir, las escrituras, cuando nos hablan de la muerte de Jesús, nos están refiriendo personajes y cronologías que son correctas y que la arqueología nos está demostrando. Esta piedra, por ejemplo, esta piedra, sin ir más lejos, vendría a evidenciarnos que lo que se está contando sobre la muerte de Jesús, no digo que no sea mentira, no digo que sea cierto, digo que por lo menos los protagonistas de esa historia son ciertos. Esta sería, por tanto, y así está documentado en mucha bibliografía, la que hemos elegido como la primera evidencia histórica. Y además es la primera que visitamos en nuestros viajes.
eh, partiendo desde Tel Aviv y subiendo hacia Cesarea Marítima. Es una de las zonas más idílicas de todo Israel. Por supuesto, es una de las más caras para vivir, ¿sabes? Diríamos la Marbella de Israel, ¿vale? Está llena de mansiones y de urbanizaciones y de casoplones tremendos, pero la playa es impresionante y además hay un tramo de playa que todavía conserva el, ¿cómo se llama? El acueducto que llevaba el agua hasta la ciudad, eh, y es impresionante. Bien, seguimos hacia la segunda. En este caso, volvemos al mapa, veis que estábamos aquí en la costa de Cesarea Marítima y el viaje continúa por la costa hacia el norte, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que sigáis esta ruta cuando visitáis Tierra Santa, porque permite muy bien seguir un poco la vida de Jesús de forma cronológica. No es fácil, pero más o menos, ¿eh? Desde Cesarea Marítima hay que seguir subiendo la costa, se atraviesa el Monte Carmelo, que también tiene bastante historia que contar, se llega hasta Haifa, que es este piquito, el Cabo de Carmel, y desde aquí se puede viajar hacia adentro, ¿vale? Para llegar hasta Nazaret. Nazaret está en lo alto de las montañas, a medio camino entre la costa y el mar de Galilea, como veis aquí a la derecha, el mar de Galilea o el lago Tiberíades. ¿Por qué es importante Nazaret? Pues por una razón muy sencilla, porque prácticamente a día de hoy nadie niega que allí es donde nació Jesús de Nazaret, ¿vale? Es decir, no se llama Jesús el belenita, se llama Jesús el nazareno. No se le llama Jesús el de Belén, se llama Jesús de Nazaret. ¿De dónde viene entonces la historia de que nació en Belén? Pues de nuevo lo que os comentaba antes, viene de el mito, el relato mítico y la necesidad de justificar que Jesús como Mesías, y en este caso estamos hablando de nuevo ya de cuestiones meramente religiosas, tiene que pertenecer a la casa de David, a la estirpe de David, para cumplir la profecía. Y por tanto, se genera esa historia de que estando María encinta, pues hay que descender hasta Belén, no está cerca de Nazaret, para empadronarse allí. Pero bueno, este es un debate bastante largo que nos llevaría mucho tiempo sobre si José tenía o no familiares, si realmente venían desde allí, relaciones con Ruth o con Raquel y demás. Pero probablemente a día de hoy lo que tenemos más o menos claro es que con casi total probabilidad Jesús nació en Nazaret. Y la evidencia arqueológica en cierto modo lo avala. Mirad, esto que tenéis aquí, esto no es lo que yo os quería enseñar. Aquí se me ha ido la imagen. Vale, esto es lo que os quería enseñar. Esta imagen que tenemos aquí es la iglesia de la Anunciación. Se me ha cambiado a mí el orden de las imágenes. Esto es la iglesia de la Anunciación. La católica, ¿vale? Porque en Nazaret hay hasta 3 puntos en la ciudad relacionados con la Anunciación. Para los católicos, a la Virgen María se le aparece el ángel estando en su casa. Para los ortodoxos, la Virgen María se aparece cuando está con sus primas en una fuente, lavando ropa y demás. Entonces, tenemos 2 iglesias, la católica, que es esta que estoy diciendo en la imagen, y la ortodoxa, que es, a mi juicio, bastante más bonita, porque esta es muy moderna y muy contemporánea, que está sobre la fuente. Una está sobre la casa y otra está sobre la fuente. Bien, en cualquier caso, la que está sobre la casa, si veis esta imagen que os he puesto a la derecha, esta imagen de la derecha lo que nos está mostrando es el altar interior de la parte baja de esta iglesia que tenéis en la fotografía de detrás, que no es otra cosa, según dicen, que el sótano de la casa de la Virgen, cuando la Virgen está allí entretenida y se le aparece el arcángel Gabriel y le dice: estás embarazada. Es que esto lo sabéis, pero ¿cómo? Si yo no conozco varón, falta que hace, esto es la gracia de Dios, ¿vale? En cualquier caso, lo interesante es la casa. Y no solamente esta casa, que obviamente es una de muchas que existen
sino que cuando vamos a ver las excavaciones arqueológicas de Nazaret, que están por debajo de la iglesia, porque muchas casas se han quedado fuera, nos damos cuenta de la naturaleza de las habitaciones que se han documentado en Nazaret. ¿Por qué? Porque son cuevas. La mayoría de ellas son cuevas. Nazaret está en una loma, si habéis estado lo conocéis, si no habéis estado lo conoceréis cuando vayáis, si os venís con nosotros, yo me voy para allá en febrero, si queréis venir en febrero lo vais a ver. Nazaret está construido en una loma, y eso significa que las casas, en realidad, no son, bueno, digamos, construidas, sino que están esculpidas en la roca. Nazaret eran generalmente ganaderos y agricultores, no era gente pudiente. Y, por supuesto, no era un enclave helenizado ni romanizado, era gente local. Por lo tanto, nos interesa mucho la tipología de estas excavaciones, de estas casas que nos muestran estas excavaciones. ¿Por qué? Porque se corresponden con el relato bíblico del nacimiento de Jesús. Y aquí sí que tenemos que coger la Biblia, tenemos que irnos al apartado en el cual nos cuentan el nacimiento de Jesús en Belén, y lo ideal sería que lo leyéramos en griego, que es como se escribieron originalmente. ¿Por qué? Pues porque en griego el concepto y el término de posada no tiene la connotación de hotel que tiene para nosotros la posada, sino que una posada es un espacio de habitación, ¿eh?, donde se reúne la gente. Claro, nosotros lo hemos traducido de esa manera. Ellos van a Belén, como no son de allí, necesitan alquilar una habitación. Airbnb no existía, pero entonces tienen que ir a la posada. La posada está hasta arriba. ¿Por qué? Porque es Navidad. No, no era Navidad, se celebraba, pero estaba así, hasta arriba, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que no encuentran una habitación. Y como no encuentran una habitación y la pobre niña se pone de parto, se la tienen que llevar a un pesebre. Vale, lo interesante es que en Nazaret esto toma otro sentido, toma realmente la interpretación que debe de tener el texto y la escritura en griego. ¿Por qué? Porque las casas de Nazaret, la arqueología nos ha demostrado que tienen dos espacios hábiles. La cueva, que son las que estáis viendo en esta fotografía, son cuevas excavadas en la parte calcárea de la montaña y que se utilizaban para guardar el ganado, para guardar grano, para almacenar. Pero también se metía a los animales por la noche y demás. Mientras que en la parte de fuera, delante de estas cuevas, se construían o se añadían pequeñas habitaciones. Habitaciones donde la gente vivía, entre ellos la familia de Jesús, porque Jesús tenía hermanos, ¿vale? Porque José era viudo y tenía hijos de un matrimonio anterior o de una esposa anterior, independientemente de que cuando se desposa de nuevo con María, luego hablaremos de María, eh, y para tener más descendencia, él ya tenía hijos. Por lo tanto, sabemos que Jesús tenía hermanos. Entonces, aquí, a la luz de estas excavaciones en Nazaret, es muy interesante reinterpretar el concepto de la posada y, y el pesebre, porque lo que nos está contando directamente, y así es como debemos entenderlo, es que en estas casas vivían toda la familia junta, y cuando digo toda la familia me refiero también a los animales. De noche, la gente de Nazaret cogería su ganado, lo metería en el interior, bueno, a ver, no tenían grandes rebaños, ¿no? Cogerían a sus dos cabras o su burro o lo que tuvieran, y de noche lo metían en el pesebre, es decir, lo metían al fondo, en la cueva, y ellos se quedaban a la entrada en esas habitaciones. Cuando se puso de parto María, que era una niña, era muy jovencita, es cierto lo que dicen las escrituras, la posada estaba así de gente, es decir, el espacio de habitación que había delante de esas cuevas estaba hasta arriba. Y entonces a la niña se la llevan para tener mucha más intimidad al pesebre, es decir, va a dar a luz, ha roto agua, sí, llevarosla al fondo. Y entonces Jesús nace al fondo, en la cueva, en el pesebre, probablemente entre los animales de la familia, el buey, la mula y todo lo que queráis colocar en él. ¿Vale? Luego allá podéis debatir, ya no podéis debatir con Benedicto XVI porque se murió, pero ahí tenéis sus escritos y sus historias sobre si el buey y la mula está bien ponerlos en el pesebre o no, ¿no? Cuando montéis el Belén. Pero lo interesante para mí, y esta es la visita, una de las visitas más importantes del viaje para mí, es empezar a plantearnos que a lo mejor en vez de montar el Belén en casa tenemos que montar el Nazaret. Y tenemos que interpretar perfectamente el tipo de vivienda, posada y, se me ha ido la palabra, la posada
y el pesebre, entendido desde esta forma y desde esta perspectiva. Esto en cuanto a Nazaret, ¿vale? Si lo tenemos claro, seguimos el viaje porque nos vamos a ir hacia el mar de Galilea, ¿vale? Pues estoy siguiendo el mismo viaje que hago yo siempre. Gracias, Sara. Me había quedado ahí atravesado, la neurona estaba chocando, clon, 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 se oía con las paredes del cráneo. Fijaros, estamos aquí en Nazaret y antes de seguir el viaje, para quienes estáis viendo el Zoom, al norte, aquí al norte de Nazaret, hay una ciudad que se llama Séforis. Esto es importantísimo, es una de las ciudades romanas más importantes de la zona de Israel. Y por supuesto, claro, prácticamente ningún tour operador lo incluye. ¿Por qué? Porque no están dentro de las rutas de peregrinación. ¿Por qué? Porque Jesús no estuvo nunca allí. Pero fijaros lo cerca que estaba Nazaret de Séforis. Y Séforis es una ciudad romana. Es muy interesante porque se ha llegado a plantear que el padre de Jesús, José, que a todos lo tenemos como carpintero, y cuando hablamos de carpintero, pues nos imaginamos a un señor haciendo sillas y mesas y es un ebanista, ¿no? Pero en realidad el término y el concepto no es tanto el de carpintero como él era un chapuzas, era un manitas, era un tío que trabajaba en lo que salía, cuando salía y en lo que se podía. Probablemente pudo haber estado trabajando en Séforis. Pero Séforis es una ciudad romana, hay unas villas romanas en Séforis brutales. Hay unos mosaicos con unas representaciones del Nilo y de la cultura egipcia brutales en Séforis. Para mí es uno de los lugares imprescindibles que hay que visitar en cualquier viaje. Y me da una pena tremenda porque la mayoría de los turoperadores y la mayoría de las peregrinaciones de Nazaret se largan, igual que no pasan por Megiddo. Obviamente Megiddo tiene una historia muchísimo más antigua que la época de Jesús. Pero quienes nos dedicamos a la egiptología, ¿cómo vamos a pasar por alto la batalla de Tutmosis III, ¿no? Contra esa coalición de pueblos asiáticos? O más aún, ¿cómo vas a pasar por alto el Armagedón? Armagedón significa el tel de Megiddo, donde acontecerá la batalla final del mundo, ¿no? Y cuando uno está en Megiddo y ve perfectamente la distribución que tiene estratégica, entiende perfectamente por qué se plantean que allí tiene que acontecer la gran batalla final del mundo, y también uno entiende lo listo que era el judío de Tutmosis III, que era un genio y un crack desde el punto de vista de la estrategia militar. Pero para eso hay que estar en Megiddo. Y la gente se lo salta. Megiddo, Séforis, nosotros jamás lo hacemos. Y si vais a Israel, más allá de Nazaret, en el entorno de Nazaret, no os vayáis sin visitar Megiddo y sin visitar Séforis. En cualquier caso, desde Nazaret, el viaje continúa hacia el mar de Galilea, hacia la orilla del mar de Galilea. Y aquí vais a ver, si os fijáis aquí en el mapa, se lee Tiberias, la ciudad de Tiberias, obviamente es una ciudad más romana que Tiberias, ya no puede ser prácticamente ninguna, porque lleva el nombre del propio emperador. Pero un poquito más arriba, y esto es interesantísimo, está Magdala, ¿vale? Aquí en el norte, Magdala, que por supuesto es donde vivía María Magdalena, por eso se llama Magdalena, porque era de Magdala, la Magdalena. Podríamos debatir mucho sobre quién era María Magdalena, si tenía una relación o no con Jesús, porque se llamaba igual que su madre. No voy a entrar en esto, porque aquí me quiero centrar en las evidencias arqueológicas. Y al norte de Magdala hay una muy, muy bonita y muy curiosa, en un lugar que se llama Ginosar. Ginosar es este lugar, voy a ver si el PowerPoint me deja recuperar, porque como me equivoco en las fotos, Ginosar es este lugar, por favor, ¿vale? Este lugar tan idílico que estáis viendo a la orilla del mar de Galilea, tirando hacia el norte del mar de Galilea, antes de llegar a Cafarnaún, era un antiguo kibutz. Si no sabéis lo que es un kibutz, era una especie de, iba a decir comuna, pero sí, es una especie de comuna que los primeros pobladores israelíes, ¿no? Formaron o fomentaron con una mentalidad muy, muy comunista o socialista, ¿no? De convivencia y demás.
que hoy en día se han reconvertido prácticamente todas en empresas privadas. En cualquier caso, en el kibutz vivía una comunidad, lo compartían absolutamente todo, eran autosuficientes, reeducaban o educaban a sus hijos en comunidad, ¿no? Más allá del concepto de familia. Es una historia interesantísima la de conocer la historia de los kibutzim, que es como se dice en hebreo el plural, y su evolución, su origen, evolución y cómo se vivía dentro de los kibutz, porque había kibutz y kibutz, unos eran mejores que otros, pero bueno, en cuanto a ideología. Pero en este caso, esto, Ginosar, fue antiguamente un kibutz. Bueno, pues aquí en Ginosar vivían dos hermanos, uno ya murió, Yuval y Moshe se llaman. Yo conozco a Yuval Lufan y Moshe Lufan. Yo creo que Moshe ya murió, Yuval es un señor muy mayor. Pero en los años, creo que fue 80, durante una sequía que el nivel del mar bajó bastante, del lago, vamos, bajó bastante, se encontró en este entorno del mar de Galilea esto que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Se encontró un barco del siglo I, un barco de pescadores del siglo I. Y esto enseguida llamó la atención de todo el mundo, por supuesto enseguida se llamó el barco de Jesús, y se sigue llamando el barco de Jesús, aunque no hay evidencia ninguna de que perteneciera a Jesús o a alguno de los amigos de Jesús o discípulos de Jesús. Pero lo que sí que tenemos claro es que cuando muere Juan el Bautista, íntimo amigo de Jesús, o por lo menos Jesús era uno de los principales seguidores del Bautista, lo que hace Jesús es que se marcha, se exilia, ¿no? Se aísla en la zona del mar de Galilea, ahora os contaré por qué, siguiente imagen, y allí empieza a entablar una serie de amistades que van a conformar su comunidad. Quienes estáis ahora mismo entrando al directo de Instagram y me estáis preguntando que dónde se puede ver la imagen de la que estoy hablando, tenéis en los stories, y si no, aquí también lo está poniendo Jesús de vez en cuando, el enlace al Zoom, porque al mismo tiempo estamos conectados a través de Zoom y allí es donde estoy compartiendo las imágenes. En cualquier caso, si ponéis en Google Barco de Jesús, Mar de Galilea, os van a salir 50.000 fotografías. De lo que nos está hablando en cualquier caso es de que, sin duda, en el entorno del Mar de Galilea había pescadores, vamos a decir que pobres, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el barco tiene 50.000 remiendos. Yo no sé cuántos tipos de madera se han documentado. Si os fijáis, las costillas del barco que se conservan, se conserva perfectamente toda la parte baja del casco, están requete remendadas 50.000 veces, lo cual significa que obviamente el propietario de este barco lo tuvo que amortizar y bien. Y es un barco de pescadores como los que tenemos referenciados en muchos mosaicos y en muchas imágenes. Sin duda, está datado en el siglo I, en torno al siglo I, es decir, en la época de Jesús. Claro, Mar de Galilea, en torno de Cafarnaún, barco de pescadores, gente pobre, siglo I, pues obviamente todo parece indicar que este barco debió de ser o pertenecer a esos pescadores de los que se habla cuando se refieren a los amigos de Jesús o a los descendientes o discípulos de Jesús, ¿no? Y esto es muy interesante para conocer al Jesús histórico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el lugar geográfico donde él empieza su mensaje o su adoctrinamiento, ¿no? De la, no sé, como queráis llamarlo, su misión o como queráis llamarlo, empieza de cero. Empieza en un lugar muy concreto con una gente muy concreta. Son pescadores. Yo siempre digo lo mismo. Pensad en cuál es el primer milagro que obra Jesús. En unas bodas multiplica panes y peces. En una boda multiplica peces. Cuando todos sus amigos son pescadores que se niegan a pagar el impuesto a Roma. No es que se nieguen, ¿vale? Volveríamos a entrar en un debate sobre las palabras de Jesús, de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vale, pero los peces a la boda. Claro, yo siempre he dicho, por resumirlo rápidamente, ¿vale? El primer milagro de Jesús es una boda celebrada con dinero B. Sacaron la caja B con todo el pescado que no habían declarado a Roma y lo sacaron para los amigos, ¿no? O sea, es decir, donde no hay pescado, porque no lo declaramos a Roma,
de repente aparece pescado, ¿no? Lo multiplicamos. Bueno, se obra el milagro. Claro, de ahí a 3 años después estar resucitando muertos a las puertas de Jerusalén, hay un paso y hay un abismo. Y eso es lo interesante de este tipo de viajes, la evolución del personaje histórico hacia el mitológico. Bien, pues tercera evidencia arqueológica que nos habla del entorno y la vida de Jesús, el barco de Jesús en el mar de Galilea. Y si seguimos el viaje un poquito más al norte, muy, muy poquito al norte, porque estamos aquí al norte de Magdala, en la orilla occidental del mar de Galilea, lo interesante es llegar hasta la parte de arriba, llegar hasta Cafarnaún, lo que se llama la Villa de Jesús. Cafarnaún es probablemente el lugar donde vivían los amigos de Jesús, sobre todo, por ejemplo, Pedro. Fijaros, si estáis viendo la presentación en Zoom, la imagen, la diferencia entre esa línea rosita y esa línea verde es la frontera donde tienen jurisdicción los romanos, o donde tienen jurisdicción quienes pueden perseguir a Jesús. Si vienen a por Jesús, con salir corriendo y cruzar el Jordán al otro lado, ¿vale? Más allá del Betsaida, está fuera de cualquier jurisdicción que le pueda apresar. Por lo tanto, no es casual que Jesús, tras la muerte del Bautista, elija venir a esconderse aquí arriba y que sea desde aquí arriba, desde donde empiece de nuevo su obra hacia el sur. Bien, pues en Cafarnaún tenemos un yacimiento arqueológico muy, muy, muy importante, porque tiene muchísimas cosas, muchísimas. Lo primero que tiene es una ciudad de la época de Jesús y de nuevo una ciudad pobre. En este caso es una ciudad de pescadores, casas muy bien conservadas, pero construidas, como veis, con la roca volcánica del entorno. Estamos prácticamente por debajo, justo a la entrada de los altos del Golán, ¿no? Ya camino casi de Siria. Y lo que vemos son casas muy humildes. Veis que en la fotografía veis que se ha construido una iglesia franciscana, como la mayoría de los lugares católicos en Tierra Santa, que parece un ovni que va a despegar para volver a su planeta. Esto ya es una cuestión de gustos arquitectónicos. A mí me parece más fea que una nevera por detrás, sinceramente. O sea, es como, como cuando montáis el árbol de Navidad mirando para el salón, ¿no? Y si te vas por detrás del árbol de Navidad es horrible. Pues esto es así. Tú llegas a Cafarnaún, todo es muy bonito y cuando te das la vuelta y ves la iglesia dices, ¿vale? Pero es la iglesia que hay. Y está construida así, como si fuera un ovni, pero un platillo volante, porque está sobreelevada, ¿vale? Veis que no toca el suelo. ¿Por qué? Porque lo que hay por debajo es lo realmente interesante. ¿Qué hay por debajo? La supuesta casa donde vivía Pedro. Y es donde se reunía Jesús con Pedro y donde inicia prácticamente todo. Es muy interesante porque nosotros podemos documentar, bueno, nosotros no, pero los arqueólogos que han trabajado aquí han podido documentar los distintos pasos que ha sufrido esa casa, porque ser una casa normal se convierte en una especie de lugar de culto que se transforma en una especie de edificio nuevo con base octogonal que se convierte en una basílica paleocristiana. Es decir, va teniendo una evolución según va naciendo y creciendo el concepto del cristianismo, que se ve reflejado en este lugar elegido como, vale, esto era la casa de Pedro, Simón Pablo, Simón, y desde aquí empezó todo, ¿no? También, además, las escrituras, fijaros, esta imagen es una vista aérea de estas excavaciones, veis que es una excavación bastante amplia. Se continúa, por supuesto, por fuera de los muros, lo que pasa que esto es Tierra Santa y esto va por jurisdicciones, ¿vale? Este muro marca lo que es la parte de los franciscanos y han excavado dentro de su espacio. Pero veis que más allá de la propia distribución urbana de este poblado de pescadores, hay un edificio mucho más grande, mucho más blanquito, con otro tipo de piedra, aquí a la derecha. Es la sinagoga. Obviamente esta sinagoga no es del siglo I, no es de la época de Jesús. Ocurre lo mismo que con la casa de Pedro delante, que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Y eso significa que esta disposición cumple igual de nuevo lo que nos cuentan las escrituras.
Jesús se reúne con sus discípulos y sus amigos en la sinagoga y después sale dando un paseo y camina por la calle, baja por la calle hasta la casa de Pedro. La casa de Pedro está debajo de esta iglesia, del ovni que estamos viendo desde arriba, y vemos que la sinagoga está enfrente. Bien, aún así, esto que os estoy enseñando y que os estoy contando no es la que vamos por la tercera o por la cuarta evidencia arqueológica, creo que es la cuarta, ¿no? Sí, la cuarta. La cuarta es esta columna, ¿vale? De entre todos los restos arqueológicos que aparecieron en Cafarnaún, esta columna es realmente importante por la inscripción que tiene en hebreo. Porque esta inscripción, que es una inscripción muy común, muy normalita, es una inscripción que dice fulano hace una ofrenda para la sinagoga de tal, ¿no? Y dona Pascual, ¿no? Bien, pues aquí lleva el nombre de quiénes son estos fulanos que hacen eh, esta donación. Y nos da un nombre muy importante, Zebedeo. Hay una familia en Cafarnaún, y está documentado en esta piedra, que se llaman Zebedeo. Dos de los amigos de Jesús de Cafarnaún, dos hermanos, son Zebedeos. ¿Sí? Y además nos está dando más nombres, Alfeo, en este caso nos está refiriendo también a Santiago el Menor. Lo que está claro, lo que está claro es que hay evidencias arqueológicas, no de Jesús, pero sí de los amigos de Jesús, en el lugar donde Jesús conoce a sus amigos, que es en Cafarnaún, y son los Zebedeos. ¿Sí? Y esta piedra nos lo demuestra. Hay una familia que se llama Zebedeo. Por lo tanto, para mí es una de mis favoritas y está puesta en una especie de museo al aire libre que hay en el propio yacimiento de Cafarnaún, en la parte de los franciscanos. Obviamente quien no la conoce pasa por allí desapercibido. Aquí vienen muchos peregrinos, por supuesto, a visitar la iglesia que hay sobre la casa de Pedro, pero no se paran en este pequeño museo al aire libre, que además está lleno de piezas brutales, representaciones del Arca de la Alianza, representaciones de la menorá en el templo, o sea, tiene unos relieves todos provenientes y pertenecientes a esa sinagoga que hemos visto, que está ahí mismo, ¿no? Y que han ido apareciendo en las excavaciones arqueológicas. Pero esta es probablemente mi favorita, de todas las evidencias arqueológicas que podemos estar comentando. Y llevamos 4, ¿vale? No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero de momento seguimos siendo por aquí 70 personas, por lo cual deduzco que no os estoy aburriendo, a pesar de la turra que os estoy pegando. Vamos a por la quinta, y aquí sí que tenemos que hacer un trayecto un poco más largo. Fijaros, estamos en Cafarnaún, aquí arribota del todo, al norte del mar de Galilea, y nosotros, o yo por lo menos siempre que emprendo este viaje, y en febrero lo vamos a hacer así, lo que hacemos es cruzar de norte a sur toda la franja de Cisjordania. Franja de Cisjordania, que es Palestina, territorio palestino, se puede cruzar sin problema. Si sabes por dónde, sabes moverte, vas bien acompañado, lo llevas bien organizado, no te metes donde no debes, donde no te llaman, se debe. No digo que se puede, es que se debe, porque por el camino, si os fijáis, por ejemplo, aquí en esta zona hay un puntito, hay una ciudad que se llama Escitópolis y debajo pone el nombre no griego, ¿no? Que es Bet-Shean. Bet-Shean es más impresionante todavía que Séforis. Si habéis estado en Jordania, porque pertenece a las Decápolis romanas, si habéis estado en Jordania, Amán, Gerasa, al norte, incluso tirando ya a la parte romana de Siria, lo diré, Palmira, bueno, Bet-Shean no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna de estas ciudades. Ni a Palmira, bueno, a Palmira sí tiene cosas que envidiar, pero a Gerasa, a Amán, a todas estas ciudades, o sea, Bet-Shean es impresionante. Tiene unos teatros, tiene unos templos, tiene unos baños romanos y, por supuesto, tiene todavía por excavar, en excavación, el tel antiguo, eh, porque aquí en Tierra Santa prácticamente todos son tel. Pues por eso hay que bajar por la zona de Cisjordania y en este caso hay que ir hasta este punto que veis aquí, que se llama Herodión. ¿Qué es el Herodión? Es otro tel completamente artificial. Es una montaña artificial que mandó construir Herodes el Grande.
Herodes hizo muchísimas cosas en Tierra Santa, pero si algo hizo fue construir fortaleza. Ya habéis visto Cesarea Marítima, podríamos hablar de Masada, que es otra de las cosas que merece mucho la pena visitar para conocer la época del final, ¿no? de cuando se destruye, cuando Tito destruye el templo. Bueno, pues todos esos judíos, ¿no? Que se resisten, ¿no? Y se esconden en la fortaleza de Masada. Pero Herodión, que es esta que estáis viendo aquí, es brutal y es espectacular. ¿Por qué? Porque está completamente hueca. Está completamente hueca por dentro. Es una montaña artificial espectacular. Si os fijáis, arriba tiene una fortaleza que tenía 2 torres. Está todavía en excavación. De hecho, en esta parte que se ve aquí abajo de la fotografía, que es el teatro, que ya está completamente, esta fotografía es antigua, ¿vale? Pero el teatro ya está completamente excavado y restaurado. Por desgracia, el arqueólogo que trabajaba y dirigía estas excavaciones murió aquí, porque se cayó, se apoyó en una tabla que no debía, se rompió, se cayó y el golpe se mató. Fue una triste accidente. Pero esto sigue en excavación, ¿eh? Y de hecho ha avanzado muchísimo la excavación desde antes de la pandemia hasta el año pasado, que yo volví después de la pandemia, ha avanzado brutalmente. Por ejemplo, todo este acceso, toda esta escalera central que corta la montaña artificial desde la parte baja, que era una parte donde había una zona más de ocio, de recreo, conectando directamente bueno, pues con los caminos y las calles que llegaban hasta aquí, ascendía toda esta escalera a la parte superior de la fortaleza. Todo esto está completamente excavado. Y lo más interesante es que todo por dentro está hueco. Y no solamente hueco, es que hay una ciudad subterránea debajo de esta montaña. Hay unos aljibes de agua y unos sistemas de canalización de agua, claro, para garantizar el suministro de agua a la fortaleza y que en un caso de asedio no tengas ningún problema. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante el Herodión? ¿Por qué se llama Herodión? ¿Y por qué la hemos puesto como la quinta evidencia arqueológica de Jesús que hemos seleccionado para esta charla? Porque es la tumba de Herodes el Grande. Aquí se ha encontrado la tumba de Herodes el Grande. Concretamente aquí, en esta zona de excavación, que está a la izquierda de la escalera que sube a la parte de arriba de la fortaleza. Aquí se encontró algo que tienen intención de reconstruir parecido a esto, que es el acceso, esto es el acceso a la tumba y una pequeña maqueta de cómo era la tumba que se ha reconstruido al lado de la tumba de Herodes. ¿Por qué es importante arqueológicamente esto y por qué es importante para conocer al Jesús histórico? Porque esta tumba ha facilitado la cronología de la muerte de Herodes el Grande. Y ahora sabemos que Herodes el Grande muere en torno al año 4 antes de Cristo. Y si Jesús nace en tiempos de Herodes el Grande, eso significa que Jesús debió de haber nacido en torno a entre el 7 y el 4 antes de Cristo. Sí, Jesús nació antes de Jesús. No me voy a meter en las cuestiones de cronología y de dónde vienen los calendarios julianos, gregorianos, prolépticos o no prolépticos, que se nos va toda la noche, pero obviamente todos sabéis que la convención antes de Cristo, después de Cristo es un invento posterior, ¿vale? Que generamos o que se genera a partir de una serie de concilios y de decisiones que se toman, pero otra cosa es el hecho histórico, que la arqueología es muy básica y la arqueología se rige por un principio básico que es aquí hay colillas, aquí han fumado. Nos dice otra cosa, nos dice que Jesús nació a finales de la vida de Herodes y Herodes muere en el año 4. Por lo tanto, Jesús debió de nacer en torno al 7 o 4 antes de Cristo. Y por eso es tan importante esta evidencia, que es la quinta de las 7 que hemos elegido, y que por supuesto, como digo, muy poca gente conoce, pero sobre todo poca gente visita. Y eso que está camino o relativamente cerca de Belén, está relativamente cerca de Qumran, que podría haber sido otra de las evidencias que incluir en esta lista, que también visitamos, por supuesto,
la comunidad de los esenios, cuando vamos a nuestros viajes. En febrero iremos también a Qumran para visitar la comunidad de los esenios, que probablemente, a lo mejor no estuvo tan relacionada con Jesús, pero hay quien lo ha relacionado mucho con el Bautista y demás, por la forma de vida que tenían los esenios. Seguimos, nos quedan 2 en la lista que hemos elegido. Ya digo que habría mucho más. O sea, os he mencionado Qumran y luego al final, si queréis, puedo comentar alguna más. Pero ha llegado el momento de viajar desde esta zona de aquí, que es el Herodión. Fijaros lo cerquita que está de Belén. ¿Veis? Belén está aquí un poquito más arriba. Y Masada, bueno, te tienes que venir por aquí. Esto que se lee aquí en Gedi, un poquito más al norte de Engedi está Qumran, la comunidad de los esenios, los manuscritos famosos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran aparecieron por aquí, y aquí está Masada, aquí abajo esa gran fortaleza que es impresionante. Pero nosotros, para seguir nuestro viaje, en este caso nuestra lista, nos vamos ya directamente a Jerusalén. Y en Jerusalén quiero enseñaros dos evidencias arqueológicas relativamente recientes, no voy a decir que sean una novedad, ¿vale? que visitamos en nuestros viajes y que yo creo que son importantísimas para conocer algunos aspectos de la vida de Jesús. Llegamos a Jerusalén, la ciudad eterna, y es uno de esos lugares que hay que conocer. Si no conocéis, hay que conocer una vez en la vida, mínimo una vez en la vida, entre otras cosas para aprender tolerancia, aunque parezca mentira, pero es así. Bien, fijaros, cambio el mapa y os pongo por aquí un mapa de la ciudad antigua de Jerusalén, que sabéis que está dividida en 4 barrios, ¿vale? Por ubicarnos así, ¿vale? Pues si fuera La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, tendríamos el barrio cristiano, el barrio musulmán, el barrio judío y el barrio armenio. La Coruña sería el barrio cristiano. Cuando La Coruña, Lugo sería el musulmán, Orense el judío y Pontevedra el armenio. Tontería estoy diciendo, pero bueno. En cualquier caso, quiero que os fijéis en el mapa, en este gran cuadrado, este rectángulo enorme que tenemos aquí a este lado, porque eso es la explanada de las mezquitas. La explanada de las mezquitas, donde tenemos la cúpula de la roca, por supuesto, en lo alto del monte Moria, y hoy en día el Masjid al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa. ¿Por qué es tan importante esta zona? Bueno, porque es sagrada para prácticamente todas las religiones, pero sobre todo para judíos y musulmanes. Para los judíos es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo sobre una roca, y esa roca es la roca. Y para los musulmanes es donde Mahoma asciende al cielo. Por lo tanto, es un lugar requete sagrado para ellos, y por eso están, como bien sabéis, no voy a meter en el tema, a leches continuos. Bien, aquí al norte, en esta esquinita, la esquinita noroccidental de la explanada de las mezquitas, hay un conjunto de edificios que lo que venían a mostrar era una fortaleza, Fijaros, aquí hay una calle, esta calle que viene por aquí arriba, pues en Instagram, imaginároslo, ¿vale? Porque es una calle que cruza todo el ancho de la explanada de las mezquitas, pero por fuera de la explanada, ya por abajo, porque la explanada de las mezquitas está elevada, a la que se accede por la Puerta de San Esteban o Puerta de los Leones, bajando desde, fijaros que aquí tenemos el Valle del Cedrón, todo esto que corta por aquí, y lo que hay a la derecha es el Monte de los Olivos. Bien, bajando desde el Monte de los Olivos, se cruza el Valle del Cedrón y se sube de nuevo a la ciudad, se accede por la Puerta de los Leones, y aquí arranca la Vía Dolorosa, que es un invento medieval católico, pero que todo el mundo sigue haciendo hoy en día. Y en parte, y es muy chulo y muy interesante, algo de histórico tiene. Mapi me pregunta que dónde se está viendo ese mapa. Se está viendo en Zoom, ¿vale? Porque también estamos conectados a través de Zoom y ahí puedo compartir el enlace. Y Isabel dice, tiene que ser brutal. Es brutal, Isabel. Es un viaje, bueno, imprescindible. Ya os lo he dicho antes, ¿no? Es un viaje imprescindible.
Si no lo habéis hecho nunca, echad un vistazo a la página web de Históricas, que tenemos una expedición este año, hombre. Tampoco es tan cara. Bien, entrando por la Puerta de los Leones, se accede a... De hecho, es barato. No es que no sea tan caro, para el pedazo de viaje que es. A ver, me centro. Volviendo a la Vía Dolorosa, entrando por la Puerta de los Leones, ya os digo que, obviamente, la calle actual tiene que ver con la época de Jesús, ¿vale? Pero es interesante que en determinados puntos todavía tenemos un pequeño sustrato histórico. Y uno de esos puntos está en el entorno de esta esquina noroccidental de la explanada. ¿Por qué? Porque es donde estaba la Torre Antonia. ¿Qué es la Torre Antonia? La Torre Antonia es la fortaleza romana donde estaban acuarteladas las legiones y que se venían hasta aquí, sobre todo en época de celebración de la Pascua, que es cuando podía haber disturbios, que es cuando apresaron a Jesús. ¿Vale? ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, es decir, justo enfrente. Por eso a Jesús, cuando lo apresan y lo llevan a la ciudad, lo llevan a la Torre Antonia y por tanto tiene que entrar por la Puerta de los Leones. Y de ahí, históricamente, la Vía Dolorosa arranque en la Puerta de los Leones y lleve hasta las distintas estaciones del Vía Crucis, ¿vale? Donde una de ellas es esta zona que os estoy marcando ahora mismo en la fotografía, en el mapa, ¿vale? Nos lleva a un punto que se conoce como Lizóstrotos. Dice, ¿dónde podemos verte en completo con lo que muestras? Os ha puesto por aquí Jorge, Jesús el enlace. Por cierto, estoy viendo que está conectado aquí en el directo de Instagram Jorge Calilie. Y Jorge es el mejor guía que podéis encontrar en Palestina. Jorge ha sido y siempre será, siempre que yo pueda, y de hecho, Jorge, te veo en febrero porque voy con un grupo, nuestro guía en la zona de Belén y todo el entorno de Palestina. Y hace mucho que no lo veo porque el año pasado cuando estuve en Israel no pudimos vernos. Y estoy viendo que está aquí conectado. Jorge, hablamos porque nos teníamos que ver en este... Hablamos, ¿vale? Pero me alegro muchísimo, me hace mucha ilusión verte por aquí conectado y espero que todo vaya bien. Hablamos pronto. Bien, os decía que al llegar a la zona, si venís con nosotros en el viaje de febrero, Jorge será quien nos lleve al Herodión, por ejemplo, y a toda la zona de Palestina. Volviendo al Lisóstrotos, volviendo a este inicio de la Vía Dolorosa, donde están las primeras estaciones del Vía Crucis, hay un lugar que tienes que conocer o te tienen que enseñar para bajar, porque se baja, por supuesto, a niveles, estamos hablando de arqueología, hablamos a niveles estratigráficos mucho más profundos que la propia calle, donde se encontraron restos de una calle original, que son la que estáis viendo aquí en la fotografía, del siglo I, y que pertenecen, si no al patio de la Torre Antonia, a una calle adyacente a la Torre Antonia. Es decir, esta calle, estas losas que estáis viendo en la fotografía del zoom, sí son de la época de Jesús. No digo que Jesús las pisara, pero sí. Decidme, por favor, en el zoom si se me escucha, porque esto se ha quedado sin batería. Entonces... Sí, Tito, se escucha muy bien. Perfecto, pues arranco y sigo sin el micrófono y entiendo que me estáis escuchando también en el directo de Instagram, aunque ya no tengo los auriculares. Bien, os comentaba que en este entorno arqueológico, aquí donde estamos viendo esta calle del siglo I, en lo que entendemos que era parte del suelo de la Torre Antonia, apareció esto que estáis viendo en la imagen. Es un grabado en una de las piedras del suelo que se conoce como el Juego del Rey. ¿Qué es el Juego del Rey? El Juego del Rey era un juego cruel que solían jugar los legionarios romanos cuando estaban acuartelados, de alguna manera.
¿En qué consistía? Serían una especie de tablero, se jugaba con dados, pero quien iba ganando, bueno, se consideraba como, tenía la capacidad de como poner torturas a los demás, ¿vale? Bien, ¿en qué consistía exactamente este juego? ¿Hasta dónde podemos llegar a conocer este juego? Si os fijáis en la imagen se ven varias cosas grabadas en la piedra. Lo más importante que se ve es un círculo en el centro, este círculo grande como con radios, que representa una corona. ¿Por qué? Porque quien gana es proclamado el rey. Y aún así, no tengo a nadie pendiente de entrar en Zoom. Sí, aquí, os admito, ya estáis todos. Esta corona identifica al rey. Y el rey, digamos que tampoco era el ganador del juego, al contrario. Muchas veces el rey era el perdedor, o algo así debemos intuir, porque al rey era el que se le imponían esas torturas y esas historias. O se jugaba como si fuera un rey y los propios legionarios se podían burlar de él o le podían imponer castigos y torturas a ese rey. Bien, si os fijáis en esta esquinita de la derecha, aparece una B. Esta B nos está indicando que esto es el juego del rey, Basileus, ¿vale? Basileus, en griego es como se dice la palabra rey, régulo, pero en griego es Basileus. Y esto que se ve aquí es un escorpión, que era el símbolo de la legión romana. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta línea con un cuchillo que indica la muerte, porque si en ocasiones se llegaba a dar el caso, el rey moría. Y aquí, aunque se ve muy mal en esta imagen, hay un tablero cuadradito con casillas que probablemente era el tablero donde se jugaban. Bien, ¿en qué consistía, por tanto, el juego del rey? Al que se nombraba rey era al que se le aplicaban las torturas. Y ahora volvamos a las escrituras. Jesús estuvo en esta zona, ¿vale? Cuando fue apresado. Estuvo probablemente en algún sitio, si no en este, en algún sitio cercano a este, en la Torre Antonia, cerca del Lithóstrotos, que es como se llama este lugar. Y sabemos que lo torturan. Aparte de los latigazos, de los castigos y de todo lo demás, ¿qué es lo que hacen los romanos con él? Lo coronan como si fuera rey, le ponen una corona de espinas, le ponen un manto púrpura, que es el color del rey, y le dan una caña para que sea el cetro del rey. Es decir, probablemente lo que hacen los legionarios es jugar al rey, jugar al juego del rey con Jesús cuando está preso y torturarlo. Lo interesante es número 6 de la lista de evidencias arqueológicas que nos pueden hablar o dar información sobre la vida de Jesús. El juego del rey está documentado en el Lithóstrotos, muy cerca del inicio de la Vía Dolorosa. Y muy poca gente lo sabe. Y muy poca gente baja a verlo. Y si venís al viaje, en algún momento, este de febrero o cuando queráis, vais a ver que la Vía Dolorosa está así de gente haciendo el Vía Crucis y al Lithóstrotos no baja prácticamente nadie. Última de las evidencias arqueológicas elegidas en esta charla. Desde la Torre Antonia, que está aquí, seguimos por la Vía Dolorosa, seguimos haciendo lo que sería el Vía Crucis, la Vía Dolorosa que se puede realizar hoy en día, sigues por esta calle, giras a la izquierda en este punto y a la derecha por este otro para ir ascendiendo. Más o menos en este punto, más o menos por aquí, en esta línea, ¿vale? Que cruza por aquí la ciudad, es donde estaba la antigua muralla de la ciudad en época de Jesús. Saliendo, todo esto que vemos aquí, que hoy es el barrio cristiano, no existía en época de Jesús. Por eso lo que hoy es el santuario o la iglesia del Santo Sepulcro, en época de Jesús estaba fuera de la ciudad. Por eso donde lo matan y donde lo entierran es fuera de la ciudad. Aunque hoy en día el Santo Sepulcro obviamente está construido encima y todo el barrio cristiano ha crecido alrededor. La Vía Dolorosa sigue por este punto y debería seguir subiendo por esta calle para llegar hasta la iglesia, pero hay que desviarse a la izquierda, casi tirando ya hacia el barrio, la frontera entre el barrio musulmán y el barrio cristiano,
para entrar al Santo Sepulcro. Es llegar a esta zona de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la iglesia del Santo Sepulcro, que es una lasaña de iglesias, capa sobre capa, armenios, ortodoxos, griegos, católicos, coptos etíopes, coptos egipcios, todos a leches allí por 4 horas de misa y por las velas y los inciensos. Es un mundo, es un jaleo, hasta el punto de que la puerta del Santo Sepulcro, que se cierra por la noche, que es esta que estáis viendo aquí en la imagen, está en manos de una familia musulmana, que es la que abre y por la mañana y cierra por la noche. Tan curioso, fijaros, y si venís al viaje os lo contaré, hay una escalerita aquí apoyada en la fachada del Santo Sepulcro. Esta escalera se puso en un momento dado y jamás se pudo volver a quitar, por lo que se llama el statu quo del Santo Sepulcro. Ya a quienes vengáis al viaje os contaré lo que es el Santo Sepulcro y lo que es el statu quo del Santo Sepulcro y cuándo se puso esa escalera y por qué no se puede quitar. No os lo voy a contar ahora porque esto es muy largo, pero bueno. Marta me pregunta, ¿publicarás algo sobre este tema? Un libro. Me resulta apasionante el tema y es adictiva tu forma de escribir. Yo tengo que terminar la tesis doctoral. Luego ya hablaremos de más cosas. Ahora no me metáis en más. Volvemos al Santo Sepulcro. Dentro del Santo Sepulcro hay 50.000 cosas que ver, ya os lo he dicho. La más importante, por supuesto, la tumba de Jesús, el lugar donde supuestamente está la lápida que pertenecía a la tumba de un tal José de Arimatea, que es, donde supuestamente, tras descender el cadáver de Jesús de la cruz, José de Arimatea cede esta tumba y colocan el cuerpo de Jesús ahí. Obviamente era una especie de cueva, una especie de gruta, que luego ruedan con una puerta y la tapan, y al tercer día la puerta explota y Jesús resucita. Toda esa historia ya lo sabéis. Obviamente, esto era una cantera. Se llevaban a cabo las crucifixiones en la parte de arriba. Sigue habiendo evidencias de esa cantera en el interior, en algunos lugares del interior del Santo Sepulcro, y que hay que saber dónde están, ir a verlo. Pero cuando se ha ido quitando esa cantera, obviamente lo que queda es una especie de lugar abierto donde dicen aquí, cuando llega Santa Elena le dicen aquí es donde estaba la tumba donde entierran a Jesús, y ahí es donde se construye este pequeño edificio, ¿vale? Que es el corazón del Santo Sepulcro. Pero yo os he puesto esta fotografía porque a mí lo que me interesa en esta lista de evidencias arqueológicas es esta puertecita que hay aquí al final. En vez de entrar por aquí, veis la cola en la foto de todas las listas, que esta cola es corta, de la gente que viene a hacer la visita y entrar a ver la tumba de Jesús. Pero en la parte de atrás, aquí hay una pequeña capillita que pertenece a los egipcios, y enfrente hay una puerta. Esta puerta a veces está abierta, a veces está cerrada, y si está cerrada hay que abrirla y hay que entrar. Porque se entra a una capilla, creo que es, si no recuerdo mal, es Armenia, que se quemó, y se quemó una de esas tripulcas que tienen entre ellos, ¿no? Y que precisamente por el statu quo todavía no se ha podido restaurar, pero en el interior hay acceso a una zona, una de estas zonas que os digo, de la cantera original de época de Jesús. ¿Y qué es lo que se ve allí? Esto. Se ven tumbas del siglo I. Tumbas que nos muestran perfectamente cómo son los nichos y cómo son las tumbas tal y como se describen en las escrituras. Esto se conoce como la tumba de José de Arimatea porque es uno de los ejemplos arqueológicos que quedan que demuestran que bajo el Santo Sepulcro había una cantera y que en esa cantera había tumbas tipo nicho y que era una necrópolis y que allí se enterraba gente y que sobre esa necrópolis, porque era un cementerio, se llevaban a cabo ajusticiamientos, luego se enterraban allí los cuerpos de quien tenía una tumba y de quien no, pues que se buscara la vida, se buscara la muerte, la vida, obviamente. Pero es muy interesante estas tumbas porque son del siglo I y evidencian que efectivamente este es el lugar donde fue ajusticiado Jesús, y si es verdad que José de Arimatea tenía aquí una tumba y se la cede, pues sí, es probable que este fuera el lugar donde fue enterrado Jesús. Esta hace la séptima de las
evidencias arqueológicas que yo he elegido en este listado. ¿Hay más? Sí. Cuando tú vas al Monte de los Olivos entiendes perfectamente qué está pasando la noche que lo atrapa. Cuando tú vas a los cementerios que hay en el entorno de el Monte de los Olivos, encuentras osarios entre los cuales apareció uno de un tal Caifás, que es el sumo sacerdote del Sanedrín, bueno, pues que gobierna esa institución judía, la noche en la que Jesús es capturado y enjuiciado. Tenemos evidencias arqueológicas, por ejemplo, de crucificados de la época de Jesús, como por ejemplo los restos de un crucificado que se llamaba Jehohanán, que nos muestra, por ejemplo, cómo llevábamos muchos siglos representando mal la crucifixión, porque siempre pensamos que a Jesús le pusieron un pie, otro pie y un clavo en el empeine. Y el crucificado de Jehohanán lo que nos enseña es que le ponían, si esto era el tronco de la cruz, le ponían un pie por aquí y otro pie por aquí, y lo que hacían era clavar un clavo de forma transversal, cogiendo desde el tobillo y atravesando el pie. No del empeine, sino del tobillo, atravesando el pie. Es decir, hay muchas más evidencias que obviamente no nos hablan directamente de Jesús y nos dicen, indudablemente, Jesús es este, existió. Pero como veis, es un viaje que bien encauzado permite perfectamente hacerse una idea no solamente de la vida de Jesús, sino del contexto de la época de Jesús, de quién fue, de dónde surgió, por qué tenía esas ideas, por qué triunfaron o no triunfaron, y qué vino después. Obviamente es otra historia. El viaje, me estáis preguntando algunos por aquí, el viaje lo vamos a hacer en febrero. Lo tenéis en la página web de Sociedad Histórica, ¿vale? Podéis ir a la parte de viajes y expediciones y aquí encontráis esta expedición a Jerusalén, no, a Tierra Santa, a Israel y a territorios palestinos, como ya os he dicho, que vamos a hacer en febrero. ¿Plazas quedan? Sí, sí quedan porque lo estamos contando. Sé que hay, pues creo que somos 7 personas, de un grupo de 10. O sea que muchas plazas no quedan. Carmen me pregunta qué precio tiene. Creo que más o menos ronda los 3.000 euros, pero podéis echarle un vistazo en la página web. Nuria le dice a David lo que vas a disfrutar en este viaje, cómo lo haría yo si pudiera ir. Sí, David es una de las personas que viene. Y ya os digo, quedan 3 plazas, porque tenemos 10 plazas de avión, son las que hemos bloqueado, y ya tenemos 7 personas, 2, 4, 6, 7 personas. Quedan 3 plazas para este viaje, nada más. Así que sí, echadle un vistazo a la página web. Ya digo que vamos a hacer muchísimas más cosas de las que yo os he contado aquí. Vamos al Mar Muerto, por supuesto. Vamos a conocer el entorno del Mar de Galilea, vamos a Magdala, las excavaciones de Magdala, vamos a Megiddo, vamos al Monte Carmelo, vamos a conocer a la comunidad drusa. Vamos a hacer muchísimas más cosas. Es un viaje al que les hagamos muchísimo rendimiento y sobre todo que viajamos, no solamente viajo yo puedo ir dando turras como esta durante todo el viaje, sino que además viajamos con guías, parte de Jorge, que os he presentado y que lo teníamos por aquí, y que es amigo, como veis, ¿no? Nos ocurre en muchos de los destinos en los que trabajamos, que hemos ido, yo he ido ya tantas veces, que nos consideramos amigos, sino que son grandes expertos también en el tema, saben mucho más que yo incluso. O sea, que podéis hacer una idea de que, como decimos siempre, los viajes, este viaje, ¿no? Y muchos otros viajes que hacemos en Sociedad Histórica, bueno, pues son viajes para cambiar un poco, para aprender, por supuesto, pero sobre todo para cambiar el concepto de lo que tenemos por turismo. Dicho esto, yo creo que doy por concluida y finalizada la charla, pero si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pues podemos comentarla. No tengo ni idea de qué hora es, pero podemos dedicar algunos minutillos si hubiera alguna pregunta. He visto algunas que me ibais poniendo por el camino sobre el precio del viaje, echarle un vistazo a la página web, porque ya digo que ahora mismo no me... Bueno, lo voy a mirar. Lo puedo mirar directamente, me vengo aquí.
lecciones de sociedad histórica. La vida y la muerte de Jesús de Nazaret, del 25 de febrero al 4 de marzo. Finales de febrero, principios de marzo. 3.265. 3.265. Vale, me pregunta, me dice por aquí Jesús, que hay gente que pregunta por el Juego del Rey. Lo que sabemos del Juego del Rey es lo que os he contado, que se utilizaba para que las legiones romanas se entretuvieran torturando a pobres inocentes. Eran sádicos, sí, eran bastante sádicos. Y lo que sabemos es eso, que probablemente, por lo que nos cuentan las escrituras, jugaron al Juego del Rey con Jesús. De ahí que le pusieran una corona de espinas, ¿no? Y se rieran de él diciendo, no decías que eras el rey de los judíos, no decías que eras el rey de los judíos, pues vamos a jugar a que seas un rey, ¿no? Eso es lo que sabemos. De todas formas, echad un vistazo en Google porque hay algunas páginas que cuentan lo que se sabe sobre el Juego del Rey, que tampoco es mucho más. Más preguntas. Un placer escucharte, como siempre, cosas interesantes. Talina desde México, ¿qué tal? Como dice Jesús, estás atento porque esta charla la dejaremos luego colgada, va a estar colgada con la presentación en la página web de Sociedad Histórica. Pregunta Sara, ¿es cierto que muchas de las historias que cuenta la Biblia son copias de la mitología egipcia? Es curioso porque, bueno, si nos vamos al Antiguo Testamento, por supuesto hay muchísimas más conexiones, ¿no? con Egipto en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, pero es curioso porque, por ejemplo, si uno viaja a Egipto y se va al templo de Luxor y entra hasta el fondo del templo de Luxor, casi a los santuarios, donde está la capilla de Alejandro Magno, y gira a la izquierda y entra a la sala de la Teogamia Divina de Amenhotep III, que es una copia de la de Hatshepsut, pues lo que se encuentra es una especie de cómic que está representando la Anunciación. El concepto del nacimiento divino de Amenhotep III, porque el dios Amón deja encinta a la madre del rey, una mujer mortal, ¿no? Y nace un hijo que es mitad hombre, mitad dios, ¿no? El hijo carnal de Amón, hecho hombre en la tierra, que nosotros que Amenhotep III. Eso que se llama como teogamia divina o la hierofonía de Amenhotep III o de Hatshepsut, no es más que una especie de, ¿cómo se llama? Precuela de lo que luego va a ser el concepto de la Trinidad cristiana. Entonces, sí, es cierto que hay muchas cosas que vemos en el Nuevo Testamento, incluso algunas relacionadas con la creación del propio mito del personaje mesiánico de Jesús, que pueden tener raíces en cuestiones no solamente vitraicas, sino osiríacas y relacionadas con Horus. O sea, que sí, nos cuesta rápido, ¿sí? Y por supuesto las contamos y las analizamos durante el viaje también. No sé si hay alguna duda más, alguna cuestión más, o damos por finalizada esta charla. Muchas gracias, Sara, gracias, Marta, gracias a todos por haber estado o bien a través del Zoom, que hemos sido un grupito bastante importante, o bien a través de Instagram, donde ha habido momentos en los que ha habido como casi 60 o 70 personas, me ha parecido ver. Y nada, que ojalá os animéis, porque ya digo que es un viaje, os lo he dicho a lo largo de la charla, es un viaje que hay que hacer mínimo una vez en la vida, porque es el origen de nuestra cultura. No solamente el Antiguo Egipto, sino todo el entorno del Próximo Oriente y, por supuesto, para nosotros que tenemos esta tradición judío-cristiana, pues obviamente es uno de los lugares imprescindibles a los que viajar. Nosotros nos vamos, como os lo he enseñado, el día 25 de febrero, en un viajecito de 9 días, y a quien le apetezca quedan 3 plazas. Bueno, 3 plazas para este viaje, ¿vale? El resto del grupo ya está lleno. Y nos seguiremos viendo porque estas charlas de sociedad histórica, tratando temas como este o como muchos otros, ya sean de Egipto, de religiones o de cualquier otro lugar del mundo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos pendientes varias charlas sobre la isla de Pascua y la tradición y la arqueoastronomía de los moáis de la isla de Pascua, porque es otra de las expediciones que vamos a hacer en este caso en agosto. Os iremos informando, ¿vale? Para que estéis atentos a estas charlas de sociedad histórica que
que arrancaron en diciembre del año pasado y que vamos a seguir desarrollando. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente.